Hola, soy Fernando Berlín. El mundo es un lugar complejo, convulso, lleno de incertidumbres. Hoy en día vivimos con enorme ansiedad la actualidad. Por eso en tiempos como estos se hace más necesario que nunca un refugio, un lugar donde reine el sosiego. Esto es La Cafetera. Si compartes con nosotros esa necesidad, suscríbete, hazte mecenas, apoya La Cafetera y únete a nuestra comunidad. radiocable.com/mecenas. Gracias. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Look, folks, you all know it in your lives. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. We all get knocked down. But the measure of our character, as my dad would say, is how quickly we get back up. Remember, a defeat does not mean we are defeated. We lost this battle. The America of your dreams is calling for you to get back up. Mais ici, au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. Es el relato de los hechos y es incontestable, es tan incontestable que la propia consellera ayer confirmó todas estas llamadas. A las 7:30 de la mañana hay una alerta de AEMET que no se quita ya en todo el día, alerta roja, riesgo extremo. Esa es la alerta que efectivamente Seguridad Nacional traslada a Moncloa, que la AEMET traslada al 112. Todas las administraciones conocíamos esa alerta. El 112 es el sistema de emergencias de la Generalitat Valenciana. ¿Cuál es la reacción? Pues a las 9:30 de la mañana la delegada de Gobierno, que suspendió su agenda, tenía reunidos previamente a todos sus servicios de asesores, reunió a los alcaldes. A las 12 sale la alerta de Confederación Hidrográfica. Son 3 llamadas de la delegada del Gobierno que no son atendidas de manera adecuada por la consellera. Se convoca el centro de emergencias de aquí de la Comunidad Valenciana a las 5 de la tarde. Y hay una verdad, que es que a la gente no le llega el móvil hasta las 8:15 de la tarde. Y ya era tarde. Y eso es un relato que es incontestable. Pero ya le digo, volveremos a ese día, a ese 29 de octubre, volveremos. Se tendrán que depurar las responsabilidades de quien no hizo bien su trabajo, pero ahora mismo, que no podemos devolver a las familias al 29 de octubre, lamentablemente, lo que tenemos que hacer es atender la emergencia, y es donde está el Gobierno de España. A día de hoy, a esta mañana, va a cambiar a la noche. Tenemos ya protegidos 1.923 personas trabajadoras
en ERTE en Valencia. Por tanto, el mecanismo ya está funcionando. Lo hemos diseñado como país, ha salvado vidas en pandemia, ha salvado empresas y ha salvado trabajadores. Pero estamos definiendo, y lo tenemos ya listo, se aprobará en el siguiente Consejo de Ministros, un auténtico escudo laboral que van a proteger a los autónomos, a las empresas e insisto, a los trabajadores. Vamos a hablar de otra cosa, porque usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. Cuéntame, amiga, yo sí te creo. ¿Van a beneficiar con su ley del sí a Errejón? Cuando venían del otro partido que se llamaba Unidas Podemos, ¿no se llamaba también Unidas Podemos en torno al macho alfa para que nos metan una lista? ¿Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con Errejón de noche? Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, cafetera. ¿Cómo llegamos ya al final de la semana? Esta semana podríamos decir que se ha caracterizado por las elecciones en Estados Unidos. Como cada semana tenemos un evento, tenemos un hito informativo, así que con esto tampoco se debería frivolizar mucho porque algunas de ellas son noticias muy impactantes, como ocurrió con la Dana y con el impacto en toda la costa este española, en Valencia, en Castilla-La Mancha, pero es verdad que es que no vivimos para sobresaltos. Muy buenos días a todos. Esto es La Cafetera. La Cafetera, cuando termina la semana, ya sabéis que tiene también un formato especial, porque a esta hora, cuando estéis escuchando esto, yo estaré camino de alguna tertulia en televisión, de algún debate, y eso hace que no pueda hacer el programa en directo como otros días, lo que obliga a que una parte de los contenidos los hemos estado elaborando durante la semana. Es lo que llamamos el café de puchero, preparado a fuego lento, con mucho cariño, eso sí, y luego una parte que hacemos a la primerísima hora de la mañana. Todavía no ha salido el sol, todavía apenas se ve a lo lejos la ciudad, que son las 6:30 de la mañana. Así que está amaneciendo, algunas luces en algunas ventanas empiezan a augurar ya el comienzo del día, pero puede que a esta hora la mayor parte de vosotros estéis durmiendo. Como puede que lo escuchéis, sin embargo, a lo largo del día, porque el 80% de los oyentes de La Cafetera lo escuchan en otras horas, en diferido, pues tampoco es que sea un gran cambio, pero cambia un poquito la estética y la dinámica del programa. No es lo mismo hacerlo aquí iluminado el estudio y rodeado de gente y vestido, que un tío sentado en pijama hablando al micrófono y leyendo la prensa de forma compartida, que fue la esencia que vio nacer a este programa, que fue como vimos nacer a La Cafetera hace ya, 12 años, o cuando nos sentábamos aquí a charlar y a comentar los programas. Quizás los viernes sea el día que más se parece a eso. Tengo una taza de café a mi lado, estoy sentado con el pijama, apenas me he refrescado la cara, y cuando he abierto las portadas de los periódicos os voy a contar algunas cosas que esta mañana son noticia, que creo que va a ser una de las polémicas de los próximos días. Y vamos a ver, porque sospecho que me van a dar una tertulia, hoy me van a dar un día televisivo divertido, porque resulta que las pruebas contra el Partido Popular, contra la gestión que hizo de la Dana, la Generalitat Valenciana, cada vez son mayores. Cada vez hay indicios y algunas noticias que impactan de lleno en la nefasta gestión que hicieron especialmente la consejera de Interior, que ahora dice que no conocía el sistema de alertas a móviles. La persona responsable, la máxima autoridad en la gestión de las emergencias, dice que se enteró de que había un sistema para enviar teléfonos móviles a toda la población y que se enteró prácticamente a las 8 de la tarde. Ahora lo escucharemos, porque luego ha salido intentándolo matizar. Claro, el escándalo es tan brutal que la persona que se dedica a eso, luego empiezan a salir otras informaciones. Pero mucho me temo que ya, si habíamos visto algunos atisbos de que hasta en el Partido Popular estaban abandonando a los propios miembros de su partido, de la Generalitat, ahora hasta la prensa conservadora. En el periódico El Mundo, el operativo ignoró la crecida letal durante 3 horas. Era un caos total.
La consejera que estaba al mando desconocía el sistema de alertas, no sabía dónde tenía una mano y la otra. La obsesión por controlar una presa desvió toda la atención de la rambla que causó las víctimas mortales. Bueno, pues ahora empieza a hacerse cada vez más evidente que no funcionó nada de las emergencias, que las primeras horas son un caos, que se habría evitado la muerte de centenares de personas y que si no se hizo fue por la ineptitud, por una mala planificación de las emergencias y está por ver qué consecuencias tiene todo eso, porque todas esas muertes se podrían haber evitado. Vamos a enseñarlo, ahora vamos a escucharlo ordenadamente, porque también es el día en el que se habla el día post-electoral de Estados Unidos. Trump planea cerrar la frontera con México en su primer día. Lo dice el periódico El Mundo. Prepara un decreto sobre inmigración, anuncia deportaciones masivas, dice que no hay otra opción, pero también ha dicho que va a acabar con todas las guerras y que no va a empezar ninguna. Luego lo escuchamos porque, bueno, en esto ya lo hemos dicho, como la sensación en el universo progresista es bastante angustiosa, nos tenemos que conformar, por lo menos compensar que, a pesar de todo, igual, quizá, no sea tan terrible, ya lo veremos. O por lo menos que tenga algunas consecuencias sobre la geopolítica global, porque es verdad que históricamente el Partido Demócrata siempre ha mirado más al exterior y el Partido Republicano siempre ha mirado más al interior. Así que las grandes guerras han sido empezadas por el Partido Demócrata. Cabe pensar que por egoísmo, por cerrazón, por interés, por visión política, el Partido Republicano pues no preste tanta atención a las cuestiones exteriores y eso provoque también un cierto sosiego en la política internacional. Pero vaya usted a saber, porque es verdad que todos los augurios son inquietantes. Bueno, pues eso tenemos en la mesa. Hoy es, como digo, el día en el que además planteamos también temas de ocio en la cafetera. Vamos a hablar de un libro con su autor, Tinta Invisible, con Javier Peña, el autor. Es una historia muy interesante. Y es una historia bonita y es una historia real que le ha ocurrido a Javier Peña. Resulta que un padre con el que no se hablaba desde hacía años, ya en sus últimos días de vida, empiezan a mantener conversaciones y charlas sobre literatura, sobre libros. Esta es la columna vertebral de Tinta Invisible, la novela que nos va a presentar hoy Javier Peña aquí con Clara Nuño en un ratito. Y es una historia bonita de reencuentro, es una historia de literatura, es una historia también para hablar de autores, así que es una historia que al que le guste la lectura le va a interesar. Hablaremos también, claro, con todas las elecciones norteamericanas colocadas encima de la mesa, hablaremos en plata o plomo sobre 4 horas en el Capitolio y sobre Stopping the Stealing. Son 2 documentales que estos días merecen ser vistos porque retratan los momentos del asalto al Capitolio y también otro incidente que pasó más inadvertido, pero que también fue un estallido que se produjo también durante las elecciones y que sin embargo tuvo un recorrido más pequeño en Estados Unidos, también con Donald Trump como protagonista. Bueno, luego lo vamos a hablar. Repasaremos también, como hacemos siempre, algún videojuego. Lo haremos de la mano de José Manuel Cuñat, nuestro oyente. Sabéis que la sección de videojuegos es la sección que configuran los propios oyentes de la cafetera, que a través del grupo de Discord, radiocable.com/Discord, allí cada semana se organizan y hay siempre algún voluntario para explicarnos algo sobre videojuegos, sobre algún nuevo videojuego. Y vamos a hablar de la historia de los videojuegos, la segunda mitad de los años 90. Habíamos llegado hasta mitad de los años 90, pero es que la segunda mitad fue un tiempo. Realmente es que es alucinante, porque cuando uno lo ve echa la vista atrás, cuando miramos para allá, fue el año en los años en los que irrumpió, por ejemplo, el Windows 95, el Pentium 2. A partir de ahí empecé en los PC, en los ordenadores personales, empezaron a aparecer un montón de títulos, el Quake, un montón de videojuegos que a algunos nos resultan ya tristemente familiares, porque significa que ha pasado mucho tiempo,
pero lo repasamos con Cuñat y siempre es un ejercicio de nostalgia que está muy bien. Y luego con Pilar de la Peña sabéis que hablamos de información internacional, de cómo se ha proyectado las noticias sobre España en la prensa extranjera, qué noticias han llamado la atención de los corresponsales internacionales y cómo han escrito sobre ellas y, por lo tanto, qué imagen de España hemos dejado en el mundo a lo largo de estos últimos días. Claro, la Dana ha ocupado toda la información sobre España, ha tenido un gran despliegue, grandísimo despliegue, se habla del cambio climático como detonante, también de la visita de los reyes, de las consecuencias que ha tenido, que por cierto estaba viendo ahora qué graciosos son los de Polonia, que han hecho un vídeo imitando al nodo sobre la visita de los reyes. Sabéis que fueron recibidos los reyes junto a Amazon, el presidente de la Generalitat, y el presidente de España, Pedro Sánchez, fueron recibidos con gritos, abucheos, lanzamiento de barro. Polonia lo cuenta así. Los agradecidos valencianos trataban de hacerle llegar regalos moldeados por ellos mismos. Preciosas figuritas de barro, quién sabe si ceniceros de fango, como orgullosos escolares en el Día del Padre. Y aquí tenemos a un rey que escucha al pueblo valenciano. Bien es cierto que en este caso el pueblo valenciano son dos infiltrados simpatizantes neonazis que ni siquiera son de Valencia. Pero ¿no es eso lo que reclama la izquierda, que se escuche a las minorías? ¡Pura hipocresía! Y mientras tanto, ¿qué hacía Pedro Sánchez? Huía como un cobarde, no sin antes intentar atropellar a un buen ciudadano que solo quería arreglarle el cristal trasero. No es momento de absurdas disputas, sino de arrimar el hombro, como hacen nuestros valerosos empresarios, que el mismo día de las inundaciones ya repartieron comida entre los vecinos, incluso durante las inundaciones. Lástima que la lluvia borró la marca del súper y nunca podremos agradecérselo. Y recuerden, puede que se ignoraran alertas, puede que se tardara en avisar a la población, puede que se desmantelaran servicios públicos, pero todo sacrificio es poco si es por un bien superior. ¡Los toros! ¡Ole! Valencianos, sigan achicando el fango. Valencia renacerá otra vez de sus cenizas y volverá a ser lo que todos los españoles admiramos, la playa de Madrid. ¡Arriba España! En la caja de Pandora. Me descojono. Estos días ha habido algunos memes que han sido alucinantes, porque además retratan un poco lo que está ocurriendo a través del humor, a través de la risa, y no nos viene nada mal, porque cuando uno ve las fotografías, cuando uno ve las imágenes, la gente, la angustia, hay quien lo ha perdido todo, incluso hay quien ha perdido a familiares, quien ha perdido a seres queridos. El drama es verdad que la tragedia es absoluta, es extraordinaria. Luego está el debate político, aquí nos dedicamos al análisis político, así que no nos dedicamos tanto a lo que le ocurre a las entrañas como lo que sucede en los parlamentos, pero esta es una tragedia, es una verdadera tragedia lo que ha sucedido. Pero es verdad que ha estado rodeado también de situaciones muy llamativas que algunos han convertido en puro humor. Sabéis, por ejemplo, que los memes que están circulando son alucinantes y que ha habido gente, además, que de pronto se ha destapado como unos extraordinarios gestores. Es lo que ha pasado con Óscar Puente. Óscar Puente, que hasta hace 2 semanas era sistemáticamente criticado por el tono que utilizaba, siempre con mucha... Bueno, un tono muy bronco en las redes sociales, muy contestatario, siempre muy directo. Pues era criticado, pero es verdad que la gestión que está haciendo esto, que está permanentemente a través de las redes sociales anunciando las mejoras, los arreglos que se han hecho a lo largo de estos días en el sistema de ferrocarril, que ha quedado suspendido en un montón de puntos por fallos, errores, por problemas en las vías, por la destrucción de algunos accesos, en fin. De pronto se ha destapado como un gestor de una eficacia y está utilizando además las redes sociales con una habilidad para dar cuenta de todas estas reparaciones. Esto ha hecho que algunos hayan lanzado a través de las redes montajes con inteligencia artificial utilizando su voz sobre estas labores de reconstrucción. Escuchamos al Óscar Puente de la inteligencia artificial.
En la última semana he limpiado carreteras, construido raíles de tren, 4 puentes, he alicatado cuartos de baño, he pintado 3 pisos completos de 8 plantas con gotelé, he construido 3 estadios nuevos de fútbol para el próximo Mundial, un aeropuerto, un centro espacial con lanzadera de cohetes con vuelos directos a Marte, una caja rural solo para que me dieran la famosa gorra, he construido un salón de máquinas recreativas que echaba de menos jugar al Street Fighter y todavía me sobra tiempo para que Feijóo me coma los huevos. Si puedes me lo igualas, campeón. Encima de las olas. Me parto con estos montajes de inteligencia artificial porque nos sirven para explicar la actualidad, pero es verdad que introducen ese elemento. Bueno, luego si queréis os pongo más, porque hay muchos más, algunos son divertidísimos, sobre todo lo que está ocurriendo, porque mientras tanto los bulos, las fake news también están creciendo, se están difundiendo con una velocidad alucinante, con el objeto también de, no sé si provocar mayor angustia, si tratar de presentar una fotografía sobre lo que sucede descontrolada, con el Estado ausente. Bueno, estamos viendo algunas cosas que la verdad es que resultan vergonzosas, pero también hemos visto como esta cuenta, estábamos escuchando ese audio de inteligencia artificial de los que publica en las redes Víctor LD, que hace unos montajes que son graciosísimos, que son súper cachondos. Y entonces donde vemos pues a este Óscar Puente diligente en las redes, pero no es la única cosa. Por ejemplo, sabéis que Iker Jiménez también ha sido objeto de polémica porque ha estado muy presente durante estos días en la Dana con algunos otros colaboradores de su programa y participantes de su programa. Han estado llevando ayuda a esas zonas y también han sido criticados porque a alguno de los colaboradores se le ha visto manchándose de barro para que las cámaras le retratasen como más... Bueno, ha habido una polémica que conocéis todos perfectamente, ¿no? Entonces, Víctor LD también ha colocado a Iker Jiménez entre sus objetivos con esta inteligencia artificial. Bienvenidos a la nave del horizonte, o el horizonte del misterio, o como se llame esta mierda. Ya saben, el programa de los frikis fachas. Hoy aprovecharemos una desgraciada catástrofe para atizar e insultar a Perro Sánchez. Y lo haremos con una selección de los mejores fachas de España, llegados directamente del planeta de los simios. No se lo pierdan, amigos paranormales. Yo es que me parto con estos vídeos que hace Víctor LD, Víctor Rebelde, porque es verdad que con estos vídeos podríamos hacer un resumen de lo que piensan y no dicen algunos. Hemos visto, por ejemplo, a Pedro Sánchez. Como todos ustedes saben, España es una nación plural, rica en diversidades. Tan plural y diversa que debo gobernar tanto para la gente normal como para los que les falta una patatita para el kilo. Y me quiero dirigir a estos últimos, enviando un mensaje de aclaración, ya que les cuesta más comprender las cosas. Vamos a ver, pedazo de subnormales. Que os entre en la puta cabeza que la competencia en cuanto a la catástrofe de Valencia es únicamente de la Generalitat Valenciana, es decir, del inepto de Carlos Mazón aquí presente. Mención aparte merecen los difundidores de bulos, que son tan despreciables, que utilizan un desastre con centenares de fallecidos para atacar a un gobierno que, por mucho que les moleste a los nostálgicos del franquismo, es totalmente legítimo. A esa puta escoria solo decirle que les follen. Así que tenéis a las inteligencias artificiales a todo trapo en estos días para tratar de explicar la actualidad a través de esto. Bueno, la visita de Felipe VI a la zona, que ha sido objeto de análisis en la prensa internacional, lo que no han contado es cómo se calentó y perdió los nervios según la IA. No me toques más los huevos, que si quiero te reviento, que soy el puto rey de España. ¿Por qué se han ido los que tenían que estar aquí? Pues sí, ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se han ido? Me suda los cojones por qué se han ido. Como me volváis a tirar barro, me pongo el disfraz de militar y no dejo títere con cabeza. Cuidadito conmigo que estoy muy loco. Cuidadito conmigo que estoy muy loco, decía el rey en inteligencia artificial. Bueno, es verdad que esto componen una fotografía de los sucesos de los últimos días, de los sucesos de la última semana, también contado de forma satírica, pero que retratan un poquito también la mirada de una buena parte de este país, como estaba viendo todo esto. Ahora lo comentamos porque el asunto tiene otro carácter mucho más grave, pero bueno, igual los viernes podemos hacer un repaso de la actualidad en este tono, en estos términos, porque resulta bastante más atractiva que verla desde la fotografía de la angustia. Bueno, os decía, Donald Trump, el día después, las elecciones, finalmente, la victoria de Donald Trump, que
acapara un enorme poder, control de la Cámara de Representantes, control del Senado y con una diferencia de votos más que sustancial. Bueno, Donald Trump prometió ayer que va a acabar con todas las guerras y que además no va a empezar ninguna. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Bueno, puede que eso signifique que mire más al interior que al exterior y lo cierto es que eso provoca preocupación en los países vecinos. Biden llama a rebajar la crispación, dice no puedes amar a tu país solamente cuando ganas y además Biden lanzó un mensaje. Perder una batalla no significa estar derrotado. Look, folks, you all know it in your lives. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. We all get knocked down. But the measure of our character, as my dad would say, is how quickly we get back up. Remember, a defeat does not mean we are defeated. We lost this battle. The America of your dreams is calling for you to get back up. Bueno, también prometió una transición ordenada y es verdad que la preocupación es cómo las políticas de Donald Trump van a impactar en el país, también alrededor, en los países de su alrededor y en el resto del mundo. Biden urge a la reconciliación en plena crisis demócrata, dice el periódico La Vanguardia, porque también se abre un periodo de incertidumbre en el Partido Demócrata. ¿Quiénes serán los candidatos, los sucesores? ¿Qué ocurrirá con Kamala Harris? Algo ha fallado, parece evidente, y Donald Trump ha conseguido ganar esas elecciones. Lo vemos en la portada del periódico El Mundo con consecuencias inciertas. Trump planea cerrar la frontera con México en su primer día. Prepara además un decreto sobre inmigración, anuncia deportaciones masivas. No hay otra opción, dice. Rutte pide a los socios de la OTAN elevar el gasto. Así que se van a abrir nuevos debates. Pero mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se dirigió a los ciudadanos. Dice que habrá una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pese a todo. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Mientras tanto, hemos visto también a Emmanuel Macron, al presidente francés, diciendo que tenemos que escoger en un mundo de herbívoros y carnívoros, escoger ser omnívoro te coloca como la víctima. Bueno, todos están aprovechando este momento para decir que hay que aumentar la autonomía en materia de defensa, es decir, subir los presupuestos en materia militar. Mais ici, au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Si decides ser el omnívoro, el carnívoro gana, dice Emmanuel Macron, que pide que afilemos los dientes. Bueno, esta es la fotografía de cómo están las expectativas, hacia dónde se giran ahora los planos. Podríamos haber entrado en una era en la que se pusieran en valor los conceptos de la paz y de la solidaridad y estamos donde estamos. Pero es verdad, el mundo finalmente siempre tiende hacia la paz, siempre anhela la paz, así que no perdamos la esperanza. Bueno, en España os decía, la polémica, sin embargo, está servida en torno a la emergencia de la Dana. Se tuvieron en consideración las alertas. Mazón desvela que estaba en una comida que mantuvo, a pesar de la alerta. Primero dijo que era una comida particular, ahora dice que es una comida profesional, pero van como pollos sin cabeza. ¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. ¿Estaba pronto de la tarde esta reunión? Fue un almuerzo de trabajo y ya está. ¿Y estaba a las 5 de la tarde en esa reunión? Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría. ¿Entonces es mentira lo que ha salido en prensa? Sí, lo niego. Dice que es mentira, que siempre estuvo comunicado, pero lo cierto es que hay informaciones. Fijaos, en la cadena SER desvelaban un audio de la reunión del CECOPI en el que se discutió lanzar la alerta en lo peor de la Dana, cosa que hace que las palabras de la consejera de emergencias queden en entredicho,
porque la consejera de Emergencias dice que se enteró el propio día de la Dana, a las 8 de la tarde, de que existía el sistema de emergencia telefónica que podría haber evitado tantas muertes si se hubiera enviado ese mensaje a los teléfonos móviles. A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. Y se entera a las 8 de la tarde, dice, bueno, después de la llamada, serían las 8:05, o sea, en ese momento, en el momento en el que se lanza la alerta. Bueno, todo resulta absolutamente inverosímil, tratando de culpar al gobierno, van poco a poco mostrando todos los fallos que en realidad han cometido. El martes se podía haber enviado la tragedia si se hubieran enviado las alertas mucho antes, mientras seguimos conociendo algunas historias personales abrumadoras en el capítulo de la tragedia. Pero también el gobierno se afana por dar a conocer cuáles son los recursos con los que pueden contar los afectados, porque pensad que hay no solamente muchos afectados en lo personal o en materia de haber perdido enseres y daños materiales, etcétera. Es que hay muchísima gente que va a ver su situación en entredicho, su situación laboral. Ayer Yolanda Díaz recordaba que ya la situación de los ERTEs en Valencia es un mecanismo que puede proteger tanto a trabajadores como a empresarios. Estamos viviendo situaciones dramáticas. Las estamos viviendo de manera singular en Valencia, en Castilla-La Mancha y también en zonas de Cataluña. Desde el martes pasado le quiero dar las gracias a UNAI, en nombre colectivo del sindicato, también al resto de los agentes sociales. Desde el pasado martes estamos listos. Todo está preparado. Lo que habéis hecho ha merecido la pena. Voy a intentar hacer pedagogía. No hay que hacer grandes cambios. Ya tenemos los ERTEs ahí, son estructurales. Es la reforma laboral. Y con la misma eficacia que tenemos en el mundo del empleo y las relaciones laborales en la reforma laboral, hoy España debe saber que los ERTEs ya forman parte de nuestra legislación y que ya, lo vuelvo a decir, cualquier empresa puede acudir a los ERTE. Bueno, pero mientras tanto el Partido Popular, que se encuentra gestionando esto en términos políticos, lo está haciendo, como decíamos, como pollo sin cabeza y contradiciéndose un día tras otro. En la portada del diario.es, el argumentario de Mazón y el PP para sus cargos en la Dana. ¿Cómo se les ha pedido que banalicen la alerta masiva, que oculten las llamadas del gobierno ofreciendo a la UME, en fin, todo un catálogo, un intento porque no se vean sus extraordinarios fallos en la gestión de esta emergencia? Pero algunos no aprenden la lección. Ayer vimos a Isabel Díaz Ayuso, os lo voy a poner porque sé que esto os provoca. Que no necesitáis café y cafeína, si os puedo dar las frases de... Si os puedo dar las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, porque esto es como cafeína pura en vena. Ayuso cargaba directamente contra Más Madrid, sabéis que se enfrenta, después de que Íñigo Errejón haya sido acusado por violencia sexual, se enfrenta a un problema de reputación formidable, algo que sabíamos que Isabel Díaz Ayuso no iba a dejar pasar. Bueno, le preguntaron por el clima, ¿sabéis lo que contestó Íñigo Errejón? Vamos a hablar de otra cosa, porque usted me ha preguntado por el clima o por el clímax. Porque si de algo sabe su partido es de calentamiento. Cuéntame, amiga, yo sí te creo. ¿Van a beneficiar con su ley del sí a Errejón? Cuando venían del otro partido que se llamaba Unidas Podemos, ¿no se llamaba también Unidas Podemos en torno al macho alfa para que nos metan una lista? ¿Llegaban solas y borrachas a casa cuando salían con Errejón de noche? ¿Es micromachismo desear azotar hasta hacer sangrar a una periodista? ¿Le pagaron después al señor Errejón un curso para deconstruir masculinidades y para ir contra el machismo heteropatriarcal? ¿Cuánto dinero se llevaron de los puntos violenta? ¿Van a seguir borrando a las mujeres con sus leyes sectarias, incluida la ley trans? Miren, sus ideas son siempre malas, son nefastas, son trampas y en todas han despreciado a la mujer. Y lo han aprovechado para ir contra el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, la tutela efectiva de los jueces, de los tribunales, acabando con la garantía jurídica, tratando a las mujeres como pobrecita, lo que digas es verdad por ser mujer.
invirtiendo la carga de prueba, y ahora resulta que va a ser el Estado de Derecho el que tenga que hacerse cargo de Errejón. Bueno, el caso es que ya sabíamos que se iba a poner irrespirable, porque ese aparente silencio de las primeras horas de Isabel Díaz Ayuso estaba preparándose, cogía carrerilla, se preparaba para utilizar esto. Bueno, en esa materia ha quedado aplazada la declaración de Elisa Mulliá. La denunciante, a petición de su abogada, tendrá que declarar, y lo hará el mismo día en el que va a declarar Íñigo Errejón, aunque una hora antes. Pero el caso queda aplazada la vista con los protagonistas. Bueno, mientras tanto también han ocurrido otras cosas. Hemos visto cómo Zaplana dice que no está en su ánimo fugarse. Miren ustedes, ya dimos una nota, que ustedes recuerdan, pero la sentencia pues ha sido un durísimo golpe, ¿no? Inesperado, en función de las pruebas que se practicaron en el juicio oral. Y a pesar de lo abultado de las penas, pues sí que hay algo que nos alegra, ¿no? Dentro del contexto, y es que muchas personas que fueron imputadas injustamente durante mucho tiempo, pues han sido absueltas, y se ha puesto de manifiesto que los hechos de los que se le acusaba pues no eran ciertos. Yo voy a recurrir a todas las instancias. El expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro con el Partido Popular, sabéis que ante la petición de la Fiscalía de que entre en prisión por riesgo de fuga, está siendo investigado por corrupción, y dice que alude a su leucemia crónica como un elemento de arraigo, dice Zaplana. También hemos visto cómo se elevan la presión sobre el Partido Socialista por el caso Ábalos. Allí el Partido Popular tampoco está dispuesto a soltar la pieza. Bueno, me acabo de enterar de eso. Era algo que era crónica de una causa y de una imputación esperada, ¿no? Porque el caso Ábalos cada vez conocemos más y está también en el epicentro de ese caso por la información de que disponemos, ¿no? Eso decía Juanma Moreno. El Tribunal Supremo imputa a Ábalos por 4 delitos, abre otro frente judicial a Pedro Sánchez. Antes, cuando veíamos las portadas de los periódicos, es el asunto que ha elegido el periódico ABC. El Supremo investiga el papel principal de Ábalos en el caso Koldo, abre causa al exministro y al exsecretario de Organización del PSOE por los delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Así que ya veis la fotografía de actualidad que tenemos encima de la mesa. Bueno, todo esto compone las portadas de esta mañana. Vamos a ver qué es lo que ha destacado la prensa internacional. Ya sabéis que lo hablamos con Pilar de la Peña. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que aquí en La Cafetera cada semana abrimos un capítulo para observar cómo analiza la prensa internacional los sucesos de España, que suponen una suerte de resumen semanal. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, la semana ha estado dominado por el impacto, en España, en las noticias de la información española, por el impacto de la Dana sobre la costa mediterránea. Allí hemos visto que tenía una repercusión extraordinaria. This is the most extraordinary mobilization, a citizens' army pouring across this bridge towards the suburbs of Valencia that were so badly hit on Tuesday night. Crews are searching for bodies in stranded cars and sodden buildings as residents salvage what they can from ruined homes following monstrous flash floods in Spain earlier this week. In the Spanish region of Valencia, where emergency... Hay diferentes aproximaciones, pero hemos visto, porque lo copa todo desde luego, pero hemos visto que las polémicas políticas, el cruce de acusaciones, la división, la toxicidad, la disfuncionalidad del sistema autonómico ha sido puesto en evidencia en los medios internacionales, ¿no?
Sí, es uno de los asuntos que más han destacado. Es que prácticamente no ha habido otras noticias esta semana en los medios internacionales que no tocaran y que no tuvieran que ver con la tragedia, para que os hagáis una idea del impacto que ha tenido también fuera de España. Fíjate que, por ejemplo, The Guardian, que publica una revista los fines de semana, le dedica prácticamente todo su contenido, ¿no? Desde la portada, incluso siendo previsible que en esta semana ya se conociera la elección del presidente estadounidense, pero como habían hecho la revista antes, pues él está prácticamente, es casi un monográfico dedicado a la tragedia. Los medios de todo el planeta desde la semana anterior, desde que se produjo la Dana, han estado muy pendientes y pues han seguido todos estos días, entre otras cosas por esas, digamos, consecuencias políticas. Es uno de los asuntos que, en los que ha puesto bastante el foco numerosos medios internacionales, ¿no? Señalando pues todo lo que había dejado expuesta la Dana, la catástrofe, estas inundaciones tan devastadoras, pues han hecho eco también de las cifras de muertos, de las imágenes que evidencian el daño tan tremendo que ha provocado el fenómeno, y el daño también que ha provocado en la política española, ¿no? Porque es un asunto que se ha puesto especialmente de relieve. Fíjate que el Financial Times lo señalaba, pues hablaba un poquito de cómo se habían vuelto unos contra otros los políticos españoles. De Político al principio de la semana también ponía que todo lo que se estaba viendo estaba exponiendo la división política y el aumento de desconfianza hacia la clase dirigente, hacia en general la clase política que se estaba viendo. Bloomberg decía algo, hablaba de cómo se había visto la toxicidad de la política española y también la fragilidad del poder descentralizado, incluso hablaba también de cierta disfuncionalidad política en el gobierno por la debilidad que tenía. Pero es que toda la semana la BBC también este jueves, creo que el artículo era del miércoles, pero hablaba un poquito de cómo las acusaciones estaban volando, echándose la culpa por el desastre. Luego es verdad que en las crónicas hablan de este cruce de acusaciones, pero se pone especialmente de relieve y se detalla cómo la mayoría de los reproches se hacen al gobierno de la Generalitat, ¿no? Casi todos los medios destacan que las alertas se dieron tarde, aunque habla un poco de cómo desde el Partido Popular se intentó echar la culpa a la AEMET, es decir, se hacen eco un poco de todas estas batallas, pero incluyen también en las crónicas los reproches al gobierno central, al que básicamente pues se le recrimina no haber decretado el estado de emergencia nacional. The Guardian también lo destacaba. Se hacía eco un poco de la frustración de la población por esa confrontación política que irritaba a mucha gente y que en este sentido ha sido una de las noticias de la semana. También hemos visto, Pilar, cómo la inacción ante la emergencia climática es puesta en evidencia. Hemos visto aquí al gobierno defendiendo que hay que cambiar el modelo para tomar conciencia, para ser más resilientes frente al cambio climático. Lo hemos visto expresarlo abiertamente, lo hemos visto cómo lo verbalizaban. Es evidente que el cambio climático existe, que está ahí, y hay que también cambiar ese modelo para que seamos mucho más resilientes en el futuro, ¿no? Pero hemos visto también a los negacionistas, la extrema derecha. El fanatismo climático mata. Las políticas de Bruselas matan. La política de Pedro Sánchez mata. Como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada. Y sin embargo vemos como en la prensa internacional precisamente hablan de la falta de preparación ante el cambio climático de España y Europa, que ha sido destacado incluso en el Financial Times, ¿no? Sí, porque la verdad es que casi desde el primer momento que se conoció la tragedia, la gran mayoría de los medios internacionales hablaban y señalaban el vínculo con el cambio climático, ¿no? Como la situación, las temperaturas, las altas temperaturas del mar, explicaban un poquito por qué había exacerbado el fenómeno. Le Monde, por ejemplo, hablaba en su portada de la semana pasada de cómo Valencia había sufrido los estragos del cambio climático. De Político, la edición europea del digital estadounidense, también hablaba de esto, de cómo estas inundaciones monstruos pues habían expuesto la falta de preparación de Europa ante el cambio climático. Pero esta semana un medio tan importante y tan influyente como el Financial Times, en uno de sus editoriales además, señalaba esto, ¿no? La respuesta inadecuada que se había visto ante la Dana en España. Mencionaba un poquito todas estas críticas ante la falta o el retraso en dar la alerta y un poco toda esta polémica que hemos seguido aquí en España, pero bueno, ponía especialmente de relieve que esto también
también subrayaba que faltaba preparación en Europa, ¿no? Que todas estas, que no existía este protocolo, que además hablaba también un poco de los pocos medios que ha hablado de la construcción descontrolada en zonas inundables en Valencia, que explicaba también un poquito la magnitud de la tragedia, y ponía de relieve la necesidad de, ante un entorno que va a hacer que el clima sea cada vez más extremo y que esta crisis climática se va a acentuar, pues la necesidad de que desde el punto de vista político y desde el punto de vista europeo y en general de las instituciones, pues se abordara esto de otra manera y se decretaran o se fijaran protocolos y medidas que pudieran paliar este tipo de catástrofes. Aquí en La Cafetera entrevistamos a Juan Bordera precisamente esta semana, diputado en las Cortes Valencianas, experto en la emergencia climática, que ya había avisado un año antes sobre cómo iba a influir el cambio climático en procesos como los de las inundaciones. Es que se podrían haber hecho muchísimas cosas para evitar una gran parte del tamaño de esta tragedia. Obviamente el fenómeno no lo podíamos evitar, porque además es algo que suele ocurrir, pero como cada vez vienen más cargados de un océano que está ardiendo y de una atmósfera que tenemos ya sobrepasando el 1.5, ¿no? El límite de seguridad que se marcó desde la comunidad científica internacionalmente, pues era una obviedad que iba a pasar. Por eso había tantos avisos, no solo los nuestros, que fueron como muy concretos, varios, ¿no? Esta del 2023, que votaron en contra, es quizá la más clara, pero es que les presentamos 3 avisos más en octubre. El 8 de octubre, el 10 de octubre y el 24 de octubre presentamos una propuesta especial de urgencia, una pregunta al Parlamento y una interpelación directa al conseller de Medio Ambiente sobre estas cuestiones. Y no se tomaron en serio las alertas. Oye, y luego, claro, el gran incidente que también revela el enfado monumental de los ciudadanos ante el abandono, ante la ausencia de las administraciones públicas. Vimos cómo lanzaban barro a los Reyes, a Mazón, el presidente de la Generalitat, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. És que la situació és terrible. Mai no s'havia vist una visita reial d'aquestes característiques. La població està realment enfadada. Para les persones pensen que potser arriben... Potser no, segur. Tiene que irse este gobierno. Este gobierno tiene que irse. Este gobierno, pero si no sale el pueblo a la calle, el gobierno no... Bueno, lo primero, buenas tardes. Como saben, hemos acabado de terminar la visita oficial de sus majestades los Reyes. Estaba prevista la visita al puesto de mando avanzado y posteriormente a 2 localidades muy afectadas, tremendamente afectadas por esta tragedia de la Dana, a Paiporta y posteriormente a Chiva. Quiero, en primer lugar, trasladar toda nuestra solidaridad y el reconocimiento por parte del Gobierno de España de la angustia, el sufrimiento y la necesidad de certidumbre de muchísimos vecinos y vecinas de Paiporta y también del conjunto de la Comunidad Valenciana ante esta Dana. Las pruebas de solidaridad que hemos visto a lo largo de estas últimas horas, de estos últimos días, de decenas de miles de personas movilizándose para tratar de dar respuesta a muchas de las angustias y las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas de las localidades afectadas, es el mensaje que creo que tiene que quedarse en el conjunto de la sociedad. Al final, la mayor parte de la ciudadanía, la amplísima mayoría de la ciudadanía, lo que quiere es la solución. Son compromisos por parte de las instituciones públicas y, evidentemente, lo que hacen es rechazar y marginalizar cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar, como las que hemos visto, por desgracia, en el día de hoy. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía en la comunidad. Bueno, porque desde luego la gente estaba muy enfadada. Claro, esto, una imagen tan elocuente, tan simbólica, ha tenido mucha repercusión en la prensa internacional, ¿verdad? Enorme, enorme. La verdad es que en medios de todo el planeta, fíjate, toda la prensa británica, que en general el Reino Unido son bastante monárquicos y la familia real española es bastante conocida, pero es que en el Daily Telegraph, en The Times, en The Guardian, ha sido la foto de portada, ¿no? Los Reyes pues un poco enfrentándose a este enfado de la población, con imágenes muy icónicas, con insultos, con lanzamiento de barro, que era algo de lo que ponían de relieves, pero no solo la prensa británica, el Frankfurter Allgemeine, Le Figaro
Figaro en Francia, La Stampa, el Corriere della Sera en Italia, Le Soir en Bélgica, es decir, incluso la CNN o ABC News, los informativos, todos han hecho eco de esta impactante imagen en la que, bueno, pues los reyes, el presidente del gobierno y Carlos Mazón, que a Carlos Mazón le mencionaban menos por el hecho de no ser conocido, excesivamente conocido fuera, sobre todo se centraban en eso, ¿no? En la imagen de los reyes siendo pues un poco casi atacados o desde luego confrontados por una población indignada y enfadada en Paiporta, ante donde era la zona cero del desastre, pues ante lo que consideraban un abandono de las autoridades. La verdad es que ha tenido muchísimo impacto. También, bueno, claro, son muchas derivadas las que en estos días han apuntado en los medios de comunicación, porque también esta se vuelve un momento icónico, pero la ola de solidaridad ciudadana a la que también aludía el presidente Sánchez, esto ha impresionado mucho a la prensa internacional, ¿verdad? Sí, fíjate que en paralelo a todas las críticas, a toda esta indignación y en general esta devastación que ha provocado, la verdad es que a lo largo de toda esta semana, antes lo escuchábamos en uno de los audios de un reportero que hablaba en inglés, destacaba esto, ¿no? Estas marchas de voluntarios que han cruzado pues los puentes en Valencia para ayudar a sus vecinos a limpiar sus casas. Es algo que realmente ha sido muy destacado en numerosos medios. O sea, este informativo lo daba Le Monde, lo ponía de relieve en su portada también. El diario francés hablaba destacando la solidaridad, como el paso del tiempo, pues el paso de los días, digamos, había instalado un tiempo de la pena y de la solidaridad. El New York Times también le dedicó un reportaje a esta oleada de voluntarios, decía que también de rabia, pero sobre todo de todos los voluntarios que habían salido, se habían pues calzado con botas, con palas y estaban ayudando a sus vecinos. La BBC habló del torrente de unidad y de solidaridad que había habido en España ante la lenta respuesta de las inundaciones. La cadena francesa TF1 hablaba también de la increíble solidaridad con las localidades devastadas en España. Este es uno de los asuntos que también, bueno, pues ha contribuido un poco a la marca España y ha sido ampliamente destacado por bastantes medios. También hemos visto cómo precisamente, si antes escuchábamos a Vox con su discurso negacionista en el cambio climático, también vemos cómo se pone énfasis en cómo se reaviva la división sobre la herencia del franquismo tras la intervención de ese partido de extrema derecha. Que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber. Y Le Monde se fijaba en esto, ¿no? En la división sobre la herencia franquista. Sí, era un artículo interesante. La verdad es que la prensa francesa está muy volcada en general, en todas las derivadas de la tragedia. Otros muchos medios, la prensa italiana también, pero la prensa francesa, y en este sentido el Le Monde, el primer diario del país, también ponía el foco en este aspecto, ¿no? Y lo que destacaba era cómo desde Vox estaban intentando vincular la tragedia no sobre el cambio climático, que es algo sobre el que había bastante, digamos, unanimidad en la ciencia y en general en la opinión pública, pero querían, señalar que esto se había debido al abandono de las grandes obras hidráulicas que habían caracterizado a la dictadura. Y bueno, pues se ponía un poquito, explicaba el Le Monde que efectivamente, después de la gran riada del 57 que sufrió Valencia, pues durante el franquismo se llevó a cabo una gran obra para desviar el cauce del Turia, y le llamaba la atención cómo esto había sido reivindicado ahora en 2024 por Vox en este intento habitual del partido de extrema derecha en España por intentar reavivar la memoria de la dictadura, por intentar pues alentar las divisiones que seguían existiendo en España sobre cómo lidiar con el legado y lo difícil que estaba resultando para la sociedad española, y luego sobre todo esto, ¿no? Vincular esto para intentar justificar o argumentar su discurso de que este fenómeno no se había visto exacerbado por el cambio climático y no tenía nada que ver con el cambio climático que siguen negando desde Vox. También, Pilar, claro, seguimos con ese capítulo, con esta fotografía, porque hemos visto cómo los medios internacionales también hablaban del desafío de la reconstrucción, también de las polémicas sobre los desaparecidos en los parkings y el impacto sobre la huerta, ¿verdad?
Sí, como te decía, es que ha sido casi monotema. Prácticamente no han hablado de otra cosa en esta semana que todas las derivadas y todos los sectores y los aspectos en los que han tocado. Han estado también bastante pendientes, de los anuncios del gobierno, del el plan de más de 10.000 millones para fomentar buscar la reconstrucción o para intentar ayudar a todos los municipios a reconstruirse, del uso de los fondos europeos. Es algo que también han puesto de relieve. Varios medios franceses también han alertado del impacto que puede tener las inundaciones sobre la producción de fruta y verdura, ¿no? Han recordado que Valencia, especialmente en el tema de las naranjas y las mandarinas, pues hay ciertos cultivos que se han visto afectados por las inundaciones y que podría esto provocar cierta escasez en los supermercados, pues de frutas y verduras, en particular de naranjas o de mandarinas. También, fíjate que también ha tenido eco Le Figaro, por ejemplo, lo destacaba, esa especie de psicosis que se dio, entre otras cosas, por muchos bulos y por algunos comentarios de algunos programas de televisión, o hablando de el temor a que hubiera una gran cantidad de víctimas mortales en los parkings que seguían bajo las aguas. Todo esto es verdad que ha sido motivo de artículos y ha sido reseñado en la prensa internacional, un poquito poniendo en evidencia, ¿no?, todo lo que había supuesto esta tragedia que realmente ha impactado a buena parte, desde luego, en Europa y a buena parte del planeta. Bueno, pues es el retrato que hace la prensa internacional en esta semana sobre la Dana, porque luego ha habido algún tema también tangencial que sí que ha tenido un poquito más de repercusión, que se ha colado. Hemos visto el intento del gobierno de reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5, que dicen en algún medio que el proyecto se ve dañado. Sí, BFM-TV, que es una televisión francesa, hablaba de esto, ¿no?, de cómo el rechazo de la patronal a apoyar esta reducción de la jornada laboral, pues realmente hace que sea muy difícil, se prevé bastante difícil para el gobierno sacar adelante esta reducción de la jornada. Veremos a ver, ¿no?, este paso de 40 a 37 horas y media que estaba intentando impulsar especialmente el Ministerio de Trabajo, y lo que destaca esta televisión francesa es que con la negativa de la patronal pues se complica bastante. Es una de las pocas noticias que no ha tenido que ver con la Dana de la que han hablado fuera de España en los medios. Pues Pilar de la Peña, gracias, Pai, como siempre. Gracias, como siempre, a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Vaya semana explosiva. Fíjate, si es que en realidad siempre es así, cada semana es una aventura. Esta semana ha sido la semana de las elecciones en Estados Unidos. Hace una semana estábamos hablando de la Dana, tú estabas en Valencia. La semana anterior, si es que llevamos una secuencia de acontecimientos, pero el terremoto Trump se hace con todo el poder, vuelve a ganar. Esto es una cosa, y me decías, tenemos que repasar algunos documentales y algunas películas. Creo que además hay una película ahora estrenándose en los cines, ¿no? Bueno, hay dos documentales maravillosos que ya se pueden ver en plataforma, que yo vi justo antes de las elecciones y pensé, ojalá todo el mundo en Estados Unidos viera estos documentales. Se ve que no han visto los documentales. Uno se llama 4 horas en el Capitolio y el otro se llama Stopping the Stealing, es como frenar el robo, ¿no? Voy a ir primero con el de 4 horas en el Capitolio. Este es un documental que se ha hecho con imágenes de teléfonos móviles, de cámaras de estas que se llevan como en la frente, el día del asalto al Capitolio, de aquel señor con cuernos. Y se hace
por el horario en el que sucedieron las cosas y, como digo, con imágenes que no se habían visto hasta ahora, muchas de ellas. Y además entrevistando a algunos de sus protagonistas, incluidos el del cuerno y todos los demás, pero también los policías. Y explica, como si fuera una película de terror, la entrada, el salvajismo, el miedo que se vivió dentro del Capitolio, que yo he escuchado testimonios que no había visto o no recordaba. Por ejemplo, una de las personas que trabajaba para Nancy Pelosi, que es una chica muy joven, cuando empezó a escuchar la turba desde fuera, se dio cuenta de que iban a entrar, se metió debajo de la mesa, porque no sabían muy bien qué estaba pasando, y llamó a su familia y se despidió de ellos. Y dijo, van a entrar a matarnos, un poco como el 11S. Y se despidió de su familia. Esa chica evidentemente sobrevivió porque lo cuenta en el documental, pero recordad que allí hubo muertos. Y luego hay varios testimonios de policías muy impresionantes. Uno de ellos casi muere, perdió a alguno de sus compañeros en la turba, y es increíble cómo trataron de parar a aquella cantidad de gente intentando entrar, buscando pues eso, a Nancy Pelosi y a otros dirigentes, y te preguntas cómo, después de haber vivido una cosa tan grave en la que Trump tardó mucho tiempo en salir a decir, bueno, vale, no nos han robado las elecciones, ese momento del asalto al Capitolio es cuando se certifica el resultado electoral. Por eso entran en el Capitolio ese día. Es algo que vamos a ver dentro de nada también aquí con la nueva victoria de Trump. Y si os fijáis, no han vuelto a hablar de fraude. Como ha ganado ampliamente, tú recordabas, con mucho poder las elecciones, el tema del fraude no lo habrás oído, ¿verdad? En ningún segundo sitio. Plano. Pero es alucinante porque, fíjate, el asalto al Capitolio consiguió Donald Trump y supongo toda la propaganda que navega alrededor suyo, que quedase casi enmarcado en una cuestión anecdotaria, ¿no? Pero fue una sublevación en toda regla. Hubo 5 muertos. 5 muertos en aquel asalto. Es gravísimo. Y es lo más parecido a un golpe de Estado que se ha vivido en Estados Unidos. Y además con mensajes muy graves que yo tampoco recordaba, y que estos días que hablamos tanto de las conspiraciones, de los bulos, de las mentiras, una de las cosas que repiten muchos de los que entran, que como digo graban con su teléfono, retransmiten en redes sociales, y ese documental hace un trabajo muy bueno de ordenar todo eso, uno de los mensajes que decían algunos de los que entraban era que tenían que entrar porque había demócratas, gente del Partido Demócrata, violando niños dentro del Capitolio. O sea, el nivel de demencia es tan bestial que te resulta inimaginable que alguien se lo crea. Bueno, ya pasó con el Pizzagate, ¿no? Llegó un tío allí a una pizzería, el Comet de Washington, con armas porque se había creído un bulo de que en el sótano también estaban violando niños. Bueno, pues este documental hace un retrato salvaje de los salvajes, salvaje de las consecuencias, y cuando de repente llegan las elecciones no tiene ningún coste, como tú has dicho. Es alucinante. Luego está Stopping the Steal. Sí, Stopping the Stealing habla específicamente del fraude. Me parece también un documental increíble que recomiendo mucho ver, porque recordad que durante mucho tiempo Trump, ya lo hemos dicho y sale en este otro documental, alentó, ¿no?, ese bulo de que le habían robado las elecciones cuando ganó Joe Biden. Pero yo no recordaba que en este documental lo cuentan muy bien. Antes del asalto al Capitolio hubo un precedente. Digamos que antes del 23F de España ya hubo un intento, ¿no?, de golpe de Estado. Recordarás, pues aquí ocurre un poco lo mismo y nadie se acordaba. Y es que en Maricopa, que es uno de los lugares que fue muy icónico en las elecciones, la tarde de las elecciones los republicanos empiezan a difundir el bulo de que los rotuladores que hay en esa sede en Maricopa para votar, digamos que tienen mucha tinta, tú fíjate que elaborado, y estropean las papeletas. Y que estropean las papeletas si votas a Trump. Ese bulo que a ti y a mí nos puede parecer una tontería, corre como la pólvora en Maricopa, y de repente un grupo de personas bastante numeroso, no como en el Capitolio, pero casi, empiezan a rodear el centro de votación del bulo, armados, cuando están dentro los de las mesas electorales, etc. Bueno, la tensión es brutal, ves a los tipos vestidos de camuflaje con armas, lo que vimos luego, y yo no recordaba que eso había ocurrido. Y en el documental, muchas de las personas que han trabajado con Trump, manos derechas de Trump, dicen, no supimos ver que se estaba gestando algo tan terrible, pensábamos que esto era una anécdota, como tú has dicho, lo de Maricopa, y encontramos después que pasó lo del Capitolio. Entonces, el bulo del fraude, el de cómo teóricamente le robaron las elecciones,
fue gravísimo, fue mentira, como veis han dejado de decirlo porque ahora ha ganado las elecciones según él muy limpiamente, ahora ya no lo dice, pero ha provocado muertos en el caso del Capitolio y una tentativa de golpe también en Maricopa. Es alucinante porque la capacidad de influencia que tienen ese tipo de discursos, la capacidad de penetración y que un montón de gente, no sé en qué estado mental, pero un montón de gente, Estados Unidos es un país muy grande, así que no es difícil sacar un grupo amplio de seguidores enloquecidos, ¿no? Pero sí que es muy llamativo ver, y sobre todo nos recuerda la responsabilidad que debería pesar sobre los candidatos políticos que tienen una facilidad extraordinaria para prender una mecha y luego no hay quien detenga al Kraken. Una vez lo has liberado, luego no hay quien le ponga la correa, pero sí. Es alucinante la responsabilidad. Oye, fíjate que es verdad, esta semana hemos estado haciendo un montón de análisis sobre por qué, de nuevo, la sociedad americana se pone en manos de un tipo como Donald Trump. Hay un montón de explicaciones, seguramente son muchas las razones, no una sola, seguramente es algo más complejo, pero lo que sí que hemos visto también, y te quiero pedir tu opinión, ahora que estamos con esta fotografía encima de la mesa, con estos documentales, qué llamativo como la pérdida de influencia de los medios de comunicación, de los actores de Hollywood, de las grandes estrellas del rock and roll. A lo mejor le habría ido mucho pero a Kamala Harris, es evidente, ¿no? Si no hubieran sido actores participantes. Pero se está produciendo también una transformación muy interesante en ese sentido, porque Donald Trump ha combatido contra todo eso. Sí, pero fíjate, Kamala Harris aprendió teóricamente de los errores de Hillary Clinton en la campaña, que se centró solo en ese tipo de personajes y no hizo ciertos mítines en ciertos lugares que eran decisivos. Kamala Harris la hemos visto, sí, con famosos, pero ha hecho también un esfuerzo de... No entro en el acierto o desacierto de la campaña, digo en los kilómetros que ha hecho yendo a esos lugares a hablar de condiciones de trabajo, de igualdad, de aborto, cosa que Hillary Clinton hizo mucho menos y no ha valido para nada. ¿Qué conclusión saco yo? Que evidentemente el propio Trump, que ha creado su propia red social que se llama Truth Social, sobre la verdad que él dice, consigue que ese mensaje penetre, consigue que penetre el mensaje contra el Washington Post hasta el punto de que tiene a todas las tecnológicas bailándole el agua, por supuesto a Elon Musk, pero también a Bezos, que se ha cargado el tema del Washington Post, de la petición de voto que suelen hacer habitualmente en las campañas, que le ha costado un montón de suscriptores, pero que se ha entregado completamente a Trump en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que todo el tema de redes sociales, las empresas tecnológicas, él ha jugado esa baza, la ha jugado muy bien, desgraciadamente, y yo creo que la desinformación ha jugado aquí un papel importantísimo, ¿no? Ya te digo que entraba gente del Capitolio diciendo que había demócratas violando niños. A partir de ahí, tú no vas a votar nunca a un demócrata si encima ese demócrata es una mujer y si encima esa mujer es negra, racializada, vamos, es imposible. Le han votado más de 70 millones de personas, ha ampliado la distancia en todo, en el voto de mujeres, en el voto de latinos, que parece increíble, después de haber dicho lo que decía de los inmigrantes. Y bueno, yo creo que la grieta inmensa que hay en todas las sociedades se está agrandando y en las grietas solo aparecen monstruos y lo estamos viendo en todas partes. Hombre, es verdad que resulta esperanzador que finalmente Trump ha ganado con el 51% frente al 48% de los votos para Harris, aunque sea una sociedad muy polarizada, pero lo cierto es que la diferencia es relativamente pequeña, no es que haya sido tan abrumador que haya sido un 80-20, ¿no? Pero es un consuelo, un mal consuelo, porque al final el desastre es el mismo, pero por lo menos hay una parte de la sociedad que no se ha dejado seducir por esos discursos. Pues Ana Pastor Neutral con estas dos propuestas, 4 horas en el Capitolio y Stopping the Stealing. Gracias, Ana, muchísimas gracias. Un abrazo. Que
me gusta a mí lo del PEGI 18, pero nos empezamos a hacer ya mayores, ya de PEGI 18 ni porras. José Manuel Cuñat, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos ya mayores y además a mí, fíjate, en este ejercicio que hemos ido haciendo a lo largo de diferentes semanas de repasar la historia de los videojuegos, como tiene un elemento nostálgico, me siento todavía más mayor, todavía peor, porque recuerdos, claro, hay gente de nuestro entorno que ni había nacido cuando estos videojuegos de los que nosotros disfrutamos estaban de moda. Vamos a hablar de la segunda mitad de los años 90 en la historia del videojuego. Del 95 al 99 hubo grandes... Claro, hemos tenido que en esta década dividirla porque pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Digamos que es el apogeo de los juegos en casa. Los ordenadores tienen más capacidad que nunca y las consolas están mejor que nunca. Claro. Entonces eso hace que, claro, haya un montón de juegos, un montón de sagas de las que sí que conoceréis aunque seáis jóvenes y que nacieron en esta época. Pues dale, vamos al lío, porque en el año 95 los ordenadores empiezan, claro, ya a profundizar, se lanza el Windows 95, esa es la gran revolución, ¿no? Sí, exacto, es la primera vez que tenemos un sistema operativo así, todo el mundo, digamos, con un ratón, que podemos utilizar un ratón y que es un sistema gráfico, vamos, antes eran de texto, pues aquí es un sistema gráfico por primera vez. Además, es la época en la que las aceleradoras en 3D empiezan a surgir, con lo que los juegos pueden ser en 3D. Digamos que es el nacimiento del 3D en los juegos. Habíamos dejado atrás las dos primeras consolas de la quinta generación, la Sega Saturn y la PlayStation, que era la que iba a romper el mercado. Y en la parte de PC es donde aparece Windows 95 con todas las cosas. Y además es el nacimiento de grandes juegos. Para que os ambientéis un poco en la época, es la primera vez que está el navegador Netscape, que es uno de los primeros, y el Microsoft Internet Explorer. O sea que el Internet está un poco en pañales. Y nace también el DirectX de Microsoft, que es el que permite el 3D. Y esto fue la época en la que IBM creó la máquina que jugaba al ajedrez, Deep Blue, que después ganaría al mejor jugador del mundo. O sea, estamos en esa época. Claro, y yo pensaba que esto había sido mucho más recientemente, pero recuerdo, claro, ahora ves las imágenes de IBM, Deep Blue, jugando al ajedrez y claro, parecían de otro tiempo, pero bueno, es verdad que hubo avances, veíamos ahí pues del MS2 cómo se salta al Windows, el Commodore Amiga también. Sí, exacto. Y es el lanzamiento de grandes juegos para, por ejemplo, en Amiga sale el Worms, que es el primer juego de la saga, que es un juego muy curioso en el que los niveles se van generando aleatoriamente. En Nintendo sale el Yoshi Island, que es el primer spin-off de un videojuego, que se sigue considerando ahora mismo uno de los mejores juegos de la historia y que es el último en el que veremos a Super Mario en 2 dimensiones. A partir de aquí todo será 3D. Ese era para la Nintendo Super NES. Luego en PlayStation sale Wipeout, que será un juego súper exitoso, uno de los que batieron los récords y que hicieron vender muchas consolas, como es el número 1 en todas las listas de venta en el momento que sale y es el más vendido de su lanzamiento en Europa. Es una cosa como muy apoteósica. La banda sonora se vende en CD y vinilo, o sea, es como todo muy, muy redondo. Y es el primero que permite un multijugador uniendo 2 consolas. Tú fíjate, en la época que estamos no había internet, entonces se podían enchufar 2 consolas con un cable, dos PlayStations. Sí, y luego en Windows sale el Warcraft, que también lo conoceréis porque luego se ha hecho una peli hace muy pocos años, pero es de esta época. Claro, luego van pasando los meses, en el año 96 evoluciona el Netscape, también el navegador, ¿no? Sí, es la primera vez que se mete JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que permite interacción, permite hacer efectitos, digamos, en esa época. Entonces eso permite mucha más interactividad. En la época en la que Internet era todo pues prácticamente texto, porque las imágenes pesaban mucho para la época. Es cuando nace Hotmail, cuando empieza a verse el Linux. Y a nivel de tecnología, por ejemplo, es cuando sale el Nokia 9000 Communicator, que no sé si lo recordaréis de la película El Santo, que es un Nokia que se abría por la mitad. Perdona, tuve ese Nokia. O sea, lo viví, sí, claro. Sí, claro. Es el primer smartphone, es el primero que se conectaba a Internet. Sí, un smartphone, veía que ponías en el guión que se adelantó a Apple. Se adelantó fue el primer smartphone y de alguna manera fue un precursor. Era un pequeño computador, tenía teclado y todo, lo abrías por la mitad y tenía un teclado ahí en la pantalla. Exacto, tenía un teclado completo, un QWERTY completito, con sus números y todo el rollo, sí. Sí, era muy chulo. Oye, las consolas también siguieron evolucionando, ¿no?
Sí, aquí sale la Nintendo, por fin saca su opción para la quinta generación, que es la Nintendo 64, una consola que no tuvo demasiado éxito porque mantuvo el cartucho, y lo de mantener el cartucho fue una apuesta de Nintendo y que no funcionó demasiado bien porque los desarrolladores lo dejaron precisamente por eso, porque los cartuchos son muy caros de fabricar, porque son chips, entonces los chips hay que fabricarlos en una empresa que fabrique chips, mientras que los CDs se tostaban a la velocidad de pasmo, y más en esta época, era una cosa súper barata de producir, y entonces todas las otras triunfaron por encima de la Nintendo 64, a pesar de que era una pasada y que tenía los mejores gráficos de las demás, porque los gráficos los habían hecho con Silicon Graphics. Empresa, por cierto, de la que no hemos hablado porque el otro día me la salté, pero que es la que hacía los ordenadores que entonces permitían aceleración 3D por hardware, con los que se hacían las películas y los efectos especiales, Jurassic Park, Terminator 2, en animación las primeras de Toy Story. Todo eso se hacía con ordenadores de Silicon Graphics, que no eran PCs, funcionaban con Unix, y tenía una tarjeta gráfica súper bestia. De esa tarjeta gráfica, o sea, de la propia empresa, sale un grupo que es los que desarrollan OpenGL, que es el acelerador que todos conocemos para PC. Y son los que fabrican también la primera tarjeta gráfica con aceleración 3D, que se llevará después al portátil. O sea, que un poco son los que permiten que el 3D se acabe llevando a las consolas y a los PCs, a las dos. Y de hecho, hay varias consolas que llevan procesadores de Silicon Graphics, incluso ahora mismo, hasta hace bien poco. Bueno, aparte de este inciso de la Nintendo 64, luego sale también en portátiles. Nintendo lanza la Game Boy Pocket, que es una versión pequeñita de la Game Boy, que no tiene competidor, porque todos los competidores se han quedado por el camino desde el 89. Entonces esta es un poco más plana, pero sigue sin retroiluminación y sin nada. O sea, es básicamente la misma consola con una pantalla un pelín más grande. Ostras, yo estoy viendo en juegos que hay sucesor de Doom, el Quake, y también el Duke Nukem en 3D, claro, del género de shooter, de disparos, en primera persona. El shooter batió récords con el Doom, y luego el Quake lo que hace es mejorar esos gráficos con la aceleración 3D, precisamente. Es el primero que renderiza en tiempo real. Quiero decir que lo que hace es aplicar las luces y las sombras a las texturas de las paredes en el momento, con lo que tú podrías proyectar sombras, o si disparas, pues las llamaradas se ven en la pared. Eso no había pasado hasta aquí. Claro. Es el primero que además soporta la aceleración 3D con el motor que os decía de OpenGL, que es un lenguaje de comunicación con la tarjeta de vídeo que sacó Silicon Graphics, y fue el primero que permitió jugar en red dentro de una casa. O sea, tú podías enchufarte a otro con red, o si tenías la suerte de poder jugar en varios, enchufarlos todos en una red local. Me vas a decir a mí que teníamos oficina en la agencia F entonces en los campeonatos que nos echamos de claro. Doom, de Quake y todo. Bueno, sí. Claro. En el Quake eso se podía hacer brutal. Con este. Claro. Sí. Bueno, y pasan algunas cosas más, pero quiero ir directamente al año 97, el año en el que nace Radio Cable. Pentium 2, 300.000 pesetas me costó a mí, lo que vendrían a ser 2.000 euros, 300.000 pesetas me costó el ordenador. Ya entonces el tipo que lo ensamblaba me dijo, te estás pasando un poco de necesidades. Digo, no, máquina, ¿qué es para hacer? Aparece el Pentium 2 y el Pentium MMX, ¿no? Sí. El Pentium MMX era el que tenía comandos multimedia, y el Pentium 2 pues es una evolución que es más bestia. Entonces todo empieza a ser pues eso. Los ordenadores necesitas más máquina para mover los juegos más bestias. Nos hemos saltado un pelín es cuando nace Tomb Raider también, el Mario Kart 64, que es el primero en 3D, el Super Mario 64, que es el primer Super Mario en 3D, y en Game Boy salen los Pokémon, que son los primeros de la saga también. Todo eso ha pasado ahora corriendo. En PC ahora mismo sale el primer Grand Theft Auto, que tenía una vista cenital, que es para consola. Sobre todo tuvo éxito en PlayStation, pero salió para PC. El Fallout, el primero de Fallout, sale aquí también. El Ultima Online, que es el primer juego multijugador online, con un módem, porque no teníamos una conexión de red de internet decente, era con un módem. Y el Quake 2, que es una mejora del 1, y es el primero que solo funciona bajo Windows. Además de eso, es el primero que tiene aceleración hardware de verdad. O sea, la tarjeta gráfica es la que se curra el 3D, por primera vez también. Sí. En PlayStation luego también sale el Diablo, que este también permitía jugar con un módem de jugador a jugador. Yo lo he usado llamando desde mi casa a un amigo. Ostras. Era una cosa de otro mundo, sinceramente.
Sale también el Gran Turismo, que es el que venderá un montón de consolas más, de PlayStation. Todos estos juegos son los que motivan que la PlayStation esté donde está ahora mismo. O sea, el Gran Turismo es otro super éxito. Solamente se puede comprar, se puede usar en PlayStation, es exclusivo, y eso hace pues que te tengas que comprar una Play para jugar al Gran Turismo. Es uno de los grandes simuladores y de los primeros de conducción que hay en la historia. Claro. Sí, estoy viendo que con aquellos... El Final Fantasy VII... Sí, ¿no? El Final Fantasy VII es el primero que se pasa a 3D. Además, es el primero que no se hace para Nintendo. Los Final Fantasy eran de Nintendo y como Nintendo ha sacado la 64 y es tan complicado todo, los desarrolladores dicen, pues ahí te quedas y me paso al otro, me paso a PlayStation. O sea, esto también ayuda a que Nintendo pegue una bajona buena. Claro. Luego, todo esto, como hay tanto 3D en tus ordenadores de casa, en tus consolas y tal, hace que los arcades vayan ya de capa caída total. O sea, ya aquí no hay arcades, básicamente. Los únicos que salen son a nivel de Japón y son los que empiezan a ser unas máquinas súper gordas. Como, por ejemplo, hay uno muy conocido que es el Beatmania, que es una especie de simulador de DJ, que tiene 2 platos y entonces tú haces lo que te dice la pantalla. Son este tipo de máquinas súper aparatosas que ya se empiezan a ver en cines y cosas así, simuladores muy bestias, pero no la típica arcade con la palanquita y los botones. Eso empieza a volar. Claro. Y bueno, van pasando los meses. En el año 98, Windows 98, el lanzamiento del iMac de Apple, que también fue una auténtica revolución estética. Exacto. Y, sí. Y también aquí evolución en consolas. Cuando Jobs vuelve a Apple y cuando Windows mejora el 95, que era un desastre, y sacan el 98. Sí. Sí, bueno, esa reputación a mí me encantaba el 95, nunca me acostumbré al 98, pero vamos, sí. Oye, y también un montón de títulos, ¿no? Sí, primero justo ahora empieza la 6ª generación de consolas, que son las que llevan por primera vez el DVD y son de 64 bits, como la primera de ellas es la Sega Dreamcast, que Sega lo que hace es abandonar la Saturn porque había sido un desastre por lo de que les era muy difícil a los desarrolladores, por lo del doble procesador que explicamos en el anterior capítulo, y entonces en ellos lo que hacen es otra metida de gamba, que es crear su propia versión del DVD. Entonces resulta que esta versión lee muy bien los CDs y eso permite que se piratee por primera vez una consola muy sencillamente. Entonces, bueno, la PlayStation también se pirateaba bastante bien, pero esta también. Entonces, básicamente nace ya con el problema de que es pirateable de una forma muy sencilla. Tiene una ventaja, que es que lo que hacen es empezar a desarrollar aquí los juegos y luego los portan al arcade, con lo que los arcades son siempre iguales. Entonces, si tú has visto una máquina arcade que te gusta, en la Sega Dreamcast tiene el mismo juego exacto. Pero, como casi no hay arcades, eso tampoco le da mucho tirón. Nintendo saca el Game Boy Color, que también es súper conocida, y también viene sin retroiluminación. Ellos mantienen ahí porque no tienen competidor, entonces no les preocupa, es simplemente vender más consolas, porque los que ya tenían consolas ya tenían Game Boy porque se había vendido un montón, pues estas son de colores, más pequeñita y de colores. Wow, ¿tú tuviste de estas? Bueno, las tuviste todas seguro, porque en la escuela tienes ejemplares de todos los gustos, ¿no? Tengo ahora, pero no, Nintendo yo no he llegado a disfrutar, yo era de PC, en esa época era PC, y tenía una Play, tuve la primera Play, claro. pero consola portátil no. Yo era muy de PC. Allí había algunos videojuegos también, el Half-Life. Ostras, sí, el Half-Life nace aquí. El Half-Life es uno de los primeros que yo recuerdo de cuando los cibercafés. Como hemos dicho antes, el Quake permitió lo de la interconexión. Entonces, para eso no era fácil hacerlo en tu casa porque te tenías que llevar el ordenador del vecino o algo así, o de un amiguete. Claro, los ordenadores llevaban la torre, pero luego llevaba el monitor. El monitor pesaba un montón porque era un monitor de tubo, para que os ambientéis. Entonces, los cibercafés, que eran unos sitios donde había un montón de ordenadores donde podías jugar en red. Y el Half-Life tuvo un súper éxito ahí, porque era un shooter muy bien acabado, con mucho rollo, y se jugaba mucho en cibercafés. Es el año también de que sale el primer juego de Zelda en 3D, que es el Ocarina of Time, que es el salto de Nintendo. Nintendo está haciendo todas sus franquicias, las está saltando al 3D. En PlayStation sale el Metal Gear Solid, que también es el primero en 3D. Al final todos los desarrolladores hacen más o menos lo mismo. Y para Sega Dreamcast sale el Sonic Adventure, que es en 3D también. O sea, todos migran sus franquicias conocidas, las pasan a 3D y hacen una versión nueva. Claro. Y luego en arcade tenemos el Dance Dance Revolution, que es ese que
que está sobre todo en Japón, que habréis visto que la gente baila encima, que sale flecha, flecha, círculo, círculo, y la gente baila como loca encima, que tiene una barra para apoyarse porque si no te caes. Es verdad, esto fue, fíjate, a pesar de que aquí no se vieron muchas máquinas de estas, porque yo no las vi en muchos lugares, sin embargo, la imagen la tenemos perfectamente presente, quizá porque tuvo siempre fue muy cinematográfica, ¿no? Creo que en alguna peli sale y todo. Es muy espectacular. Y luego salieron más versiones, digamos que esta es la primera, pero de ese rollo han salido luego un montón, porque era lo único que podían llevar a a la entrada de los cines o a un centro comercial o algo así, porque los arcades como tal, los salones de arcade ya habían volado. Claro. Entonces, pues llevan cosas espectaculares. Oye, en el año 99 ya nos vamos al Pentium 3, los juegos también mejoran un poquito, aparece el Silent Hill, ¿no? Sí, exacto. El Silent Hill del que hablamos el otro día sale justo aquí y será el generador o uno de los grandes generadores del survival horror, que es el nuevo género que sale. Como veis, están saliendo un montón de géneros nuevos. También sale el EverQuest, que es otro juego multijugador online que está ambientado en un mundo de fantasía y que es también de los primeros multijugador online y que funciona en 3D, además, porque aprovechan la aceleración 3D para moverlo. Y aparece la primera BlackBerry. Sí, exacto. Ostras. Es el año en el que la primera BlackBerry. Mucha gente piensa que la BlackBerry sería el primer móvil con internet, pero no, fue el Nokia Communicator. Pero sin embargo la BlackBerry estuvo un montón de tiempo que era muy de ejecutivo. Los ejecutivos llevaban una BlackBerry porque podían llevar el email. Y llevar el email encima, eso era de ejecutivo. Joder. O sea, era una cosa muy alucinante. Pues, no sé tenía una pantalla súper pequeña, no sé si tendréis la representación, pero eso tenía un teclado completo más la pantalla en la misma esa. O sea, las teclas eran casi imposibles de presionar. Sí. Vi la peli hace poco. No sé si has tenido la oportunidad. Sí, la tengo ahí para ver, pero no la he visto aún. ¿No? Y es alucinante porque fue un éxito tan absolutamente arrollador en tan poco tiempo y que cayó a la misma velocidad. Desapareció de unos meses a otros, golpeada por la irrupción del iPhone. Y que, claro, se burlaban entonces, lo denostaron. ¿Cómo vas a manchar la pantalla con los dedos cuando tienes este maravilloso teclado y tal? Y se vino abajo. Pero fue un desastre. De hecho, Jobs en la presentación del iPhone enseñó el teclado de la BlackBerry como riéndose de ellos y diciendo, no, ahora todo este sitio ahora es pantalla. Pues es una pasada, sí. Pues si tienes, mira, además es medio comedia, está muy bien y se ve el ascenso y descenso también de unos emprendedores que consiguen sacarlo adelante. Pero alucinante. Y luego, bueno, pues ahí llegaremos al final de la década, pero hay un poquito el año 2000, aparece la PlayStation 2. Sí, Sony al final de los 90 anuncia que va a salir en el año 2000 la Play 2 y las ventas de Dreamcast se van al hoyo del todo. Además, con el tema del pirateo ya estaban de capa caída, ya habían bajado el precio a nivel de coste y ni aún así remontan. Y eso hace que Sega definitivamente diga que se va. Así es que la primera batalla de las consolas entre Sega y Nintendo se acaba aquí porque irrumpe PlayStation. ¿Quién iba a decir que no iba a ser Nintendo la que acabara con Sega, sino PlayStation, que acababa de nacer porque Sony la había hecho 5 años antes? Claro. O sea, fue un golpe brutal. Así que ya veis las cosas que ocurrieron en solamente 5 años, la cantidad de innovaciones. Es que es verdad que cada mes había un anuncio de algo, fue muy frenético, fue todo muy veloz, todo iba a una velocidad increíble. Y nada, pues José Manuel Cuñad, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues es tiempo para la literatura en la cafetera, para los libros, las novelas, los ensayos. Clara Nuño, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Y hoy con un libro, la verdad es que es una preciosidad la historia, porque es la historia de un reencuentro entre un padre y su hijo. Es una historia real, ahora lo vamos a hablar con el autor, con Javier Peña, pero el reencuentro en los últimos momentos de vida de un padre que deciden reconectarse y lo hacen hablando de libros. Y esto que es una historia que le ha sucedido a él realmente, pero hace que viajen a través de las novelas favoritas de cada uno y conversaciones en torno a la literatura, ¿no? Sí, hoy nuestro invitado especial es Javier Peña, autor de Tinta Invisible de la editorial Blackie Books, y estoy muy contenta porque es un autor al que admiro mucho. Y porque es un autor al que le gusta hablar de autores y tiene muchos proyectos en los que él te va contando la vida de otros autores. Tiene Grandes Infelices, del que ya hablamos en el episodio de Stefan Zweig.
Y en Tinta Invisible, él lo que hace es hablar de la relación que tiene él con su padre, con el que dejó de hablarse durante 4 años y solo volvió a reconectar en las últimas semanas a la muerte del padre cuando estaba en la cama del hospital. Y es un libro precioso porque ellos, en vez de hablar de los dimes y diretes de la vida, de tú me has hecho esto, tú me has hecho lo otro, pero nos queremos, se cuentan historias, el uno al otro, historias, hablan de literatura, de autores y no hablan de otra cosa. Y tiene una escena muy potente en la que cuando el padre fallece, el padre le dice a la madre, abrázame, abrázame, y él muere en los brazos de su mujer, mientras Javier Peña está presente. Y dice, nunca pensé que presenciaría una despedida como esta, y yo creo que quiero morir así, en los brazos de la gente que me quiere. Pues conversamos con Javier Peña en La Cafetera. La Cafetera no es solamente un programa de radio. La Cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Javier Peña, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos. Claro, sabes que intentamos acercar las novelas, los libros, a los oyentes de La Cafetera que están sentados aquí alrededor, difuminados. Intentamos hacer una aproximación a la obra. Haznos una sinopsis. ¿Qué es lo que retratas en Tinta Invisible? Pues Tinta Invisible es un recorrido, bueno, tiene 2 partes, digamos. Un recorrido por los últimos días de mi padre y los últimos días míos con él en el hospital, en el que mi gran sorpresa fue que, bueno, yo estaba distanciado con mi padre y me acerqué al hospital cuando, bueno, pues me dijeron que ya no había solución, quería que nuestra relación terminase bien, ¿no? Y pensaba que íbamos a hablar de la vida y de lo humano y de lo divino, y realmente hablamos de libros solamente, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar mucho. Y a partir de ahí empecé a investigar, a leer muchas biografías sobre escritores, porque hablábamos mucho también de la vida de autores. Y con todas esas biografías fui tejiendo pues una novela, bueno, es no ficción, pero realmente se lee casi como una novela, sobre las cosas que yo sentía a través de anécdotas de los escritores, a través de cosas que historias que le sucedieron a los escritores, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma hilvané la historia de la despedida con mi padre con las historias de los escritores y que esas historias explicasen tanto mi despedida, mi relación con mi padre, como quizá incluso mi vida y el amor por las historias, que creo que es lo que une a toda la gente que va a leer este libro o que escucha el podcast Grandes Infelices. Está a medio camino entre la novela y el ensayo, entonces. No es un ensayo, no es ninguna de las dos cosas, ¿no? Digamos que es una parte tiene de autoficción y otra parte sí que tiene de ensayo, pero no un ensayo académico, sino a mí me gusta más pensar en todo Tinta Invisible como la historia de un cuentacuentos. Yo creo que yo soy un cuentacuentos, siempre he sido un cuentacuentos, mi padre era un cuentacuentos, para mí es el cuentacuentos original en mi vida, ¿no? Quien me metió en esto y bueno, pues creo que lo que hago es coger las historias reales de los escritores y contarlas como si fuesen cuentos y hilvanarlas para que todas ellas y con mi historia personal tengan un significado, ¿no? Que tengan una dirección. Pero sí se lee como una novela. Eso es lo que me han dicho hasta ahora. Además, que es una de las cosas más hermosas que me están diciendo, que lo leen en un día o 2 los lectores, no realmente un ensayo sesudo, académico, pues tardaría mucho en leer, ¿no? Pero esto se lee con agrado. La pregunta ahora es obligada porque es casi la matriz de Tinta Invisible y supongo que te la habrán hecho muchas veces. Estuviste 4 años casi sin hablarte con tu padre. ¿Por qué dejasteis de hablaros? Sí, es curioso porque yo en el libro no cuento el por qué. Porque digo que nos dejamos de hablar, por una tontería, como se dejan de hablar las personas que más se quieren a lo largo de la vida, ¿no? Cuando tú te peleas con una persona importante en tu vida, normalmente creo, no hay una razón. Simplemente creo que pues las vidas se van separando, te vas juntando con otra gente, vas teniendo otras ideas, vas teniendo otra visión de la vida que muchas veces no es fácil de conjugar. En nuestro caso creo que sucedió algo así. Realmente hubo un estallido
pero fue un estallido tan estúpido, una discusión por un programa de televisión, un programa de la 2, ¿no? Es como muy ridículo. ¿Quién discute por un programa de debate de la 2, ¿no? Que creo que no es la verdad, eso no es la razón por la que dejamos de hablarnos, sino que había mucho detrás que se fue fraguando, que nos fuimos separando, y creo que siempre he pensado que mucho tiene que ver con que a mis padres, porque no solo no me hablaba con mi padre, tampoco con mi madre, ¿no? A mis padres les molestó que yo dejase mi trabajo en la Xunta como asesor político para pues dedicarme a escribir profesionalmente, por así decirlo. Creo que no les gustó eso, aunque es curioso porque al final de su vida mi padre estaba muy orgulloso y a él le gustaban más los libros que cualquier otra cosa, y sin embargo, bueno, pues creo que eran de otra generación y les gustaba más esta idea de que uno tiene que trabajar, aunque no le guste en lo que trabaje, ¿no? Uno tiene que ganarse el pan y da igual si te gusta o no. Entonces creo que esa fue un poco, bueno, pues esa forma distinta de ver la vida, mi idea de que yo quería disfrutar de la vida, que quería hacer lo que yo quisiera, pues no lo comprendieron, les costó mucho comprenderlo. Es casi una batalla, la batalla eterna la lucha entre los padres y los hijos, ¿no? En la imagen que tienen o el destino que tienen para nosotros, luego por los caminos que transcurre la vida, ¿no? Pero, oye, ¿cuánto condiciona lo que no se dice en casa, los silencios? ¿Cuánto condiciona nuestra vida? La mía muchísima, porque es curioso, porque yo soy una persona, yo me considero una persona muy cariñosa, muy cercana con mis amigos, con la gente en general, y sin embargo con mis padres y con mis hermanos soy sumamente frío, ¿no? Es como que en casa había cierta frialdad, yo creo que había una carencia de transmitir nuestros sentimientos y emociones. No es que no nos queramos, es que no sabemos transmitírnoslo. Y creo que lo fuimos de alguna forma paliando con las historias. En vez de decirnos te quiero, en vez de decirnos cómo me apetece estar contigo, pues nos contábamos historias, nos contábamos los libros que estábamos leyendo, ¿no? Y creo que esa incomunicación y esa utilizar las historias como muleta, por así decirlo, me ha convertido en escritor y hace que lo que más me gusta en el mundo sea contar historias, porque de alguna forma creo que hay una frase de Bryce Echenique, ¿no?, que dice que escribimos para que nos quieran más, y yo creo que en mi caso más que nunca pues escribo para que me quieran, porque en mi casa me querían más si era capaz de contar buenas historias, ¿no? Aquel día, cuando estabas aquellos días visitando a tu padre y con todo esto que nos te estás contando de cómo las historias os atraviesan, nació un poco el germen de Grandes Infelices, que es el podcast que llevas con Blackie Books, tu editorial, en el que vas contando las vidas desafortunadas de autores muy reconocidos y ha tenido muchísimo éxito. Es un podcast que creamos para creer, que yo publiqué en 2021 Agnes, mi segunda novela, y yo sabía que iba a tardar 3 años en escribir lo siguiente que escribiría, ¿no?, que ha sido Tinta Invisible. Mínimo 3 años, porque soy una persona lenta escribiendo, laboriosa, y no me gustan los ritmos actuales de escribir una novela cada año y tal, no es algo que me cuesta, ¿no? Entonces, hubo gente, lectores que tenía de mis 2 primeras novelas, que me dijeron, haz algo para seguir en contacto con nosotros. Pero bueno, maravilloso que haya venido, ¿no? Y sí, nació de ese momento con mi padre, de esa crisis con mi padre en el hospital, porque como él y yo hablábamos mucho de las vidas de los autores, que es algo que me sorprende ahora pensándolo, ¿no? Porque es normal, yo creo, que tú te cuentes una película o te cuentes un libro, pero no es tan normal que le cuentes la historia del director del cine o del escritor a tu hijo, ¿no?, como hacía mi padre. Todas las ideas comunes que a mí me sugería Grandes Infelices, pues llego a crear Tinta Invisible, ¿no? Bueno, pues es como un camino muy orgánico, muy natural, que es lo que más me gusta, cómo ha ido creciendo todo esto. Tinta Invisible, que es esta novela de Javier Peña, ese reencuentro entre un padre y un hijo a través de la literatura, a través de los gustos compartidos también, de la afición común por la escritura. Pues Javier Peña, en nombre de los oyentes de La Cafetera, gracias de corazón. Un abrazo, Javier. Un abrazo, Clara, y gracias, Fernando.